Información, 38 minutos han pasado de las 12. Y por esta época del año, tanto en el ámbito nacional como en el provincial y en los locales, los representantes del pueblo comienzan a debatir el presupuesto. En Carlos Paz esto ocurre en la provincia y en la nación. Y vamos a hablar puntualmente de la provincia porque hubo anuncios muy importantes por parte del gobernador respecto a quita de la carga impositiva y novedades que tienen que ver con el presupuesto 2026. Nos está aguardando el legislador Leonardo Limias, con él vamos a hablar al respecto. Leonardo, buen mediodía. Buen mediodía, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, números en danza, pensando en el presupuesto del año que viene para la provincia. ¿Cuáles son esos principales lineamientos? Yo marcaba esto que ha sido, me parece, central, lo del anuncio del gobernador respecto al tema de la quita de la carga tributaria, pero me imagino que hay muchos aspectos para ir destacando, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que planteó el gobernador y lo que planteó el ministro de Economía cuando presentó el presupuesto acá en la legislatura. Creo que como ejes importantes de este presupuesto, por un lado tenemos que va a ser un presupuesto que va a venir con un alivio fiscal para dos partes importantes de nuestra sociedad. Por un lado, los vecinos y vecinas que pagan el impuesto inmobiliario, que es un impuesto que lo pagan más de 1.200.000 personas en la provincia de Córdoba. Más del 40% de todos esos vecinos y vecinas de Córdoba van a pagar un 25% menos de impuestos. Eso me parece que es muy importante. Y después casi va a haber un rango de un 20% más, que prácticamente va a haber un incremento que va a ser menor a la inflación, o sea que prácticamente van a pagar en términos reales lo mismo que pagaron el año pasado. Eso me parece muy importante. Y también me parece muy importante algo que veníamos hablando con todo el sector productivo de nuestra provincia, el sector industrial, de servicio, el sector agropecuario, que tiene que ver con la rebaja de ingresos brutos, donde va a haber una rebaja del 30% en la alícuota de ingresos brutos para ese sector, que es muy importante. Creo que estas dos partes son importantes para en este momento donde se está trabajando nuevamente después de las elecciones pasadas, con este llamamiento que tuvo el gobierno nacional a los gobiernos provinciales y en particular esta reunión que tuvo nuestro gobernador con el ministro del Interior y el ministro y el jefe de gabinete de la Nación, donde se plantea una Argentina que va a crecer en un 6%. Nosotros vemos algunas cuestiones que tienen que ver con anuncios, que se ven también de relaciones de Argentina para con el mundo y con sus propios recursos naturales. En este crecimiento de Argentina nosotros queremos permitirnos dar nuestra oportunidad de, por un lado, abaratar los costos del sector productivo, también darle el alivio fiscal a los contribuyentes del impuesto inmobiliario, que es un impuesto que llega, como te decía yo, a una gran parte de toda nuestra población. Y también otras dos cuestiones importantes que me parecen remarcar, que tienen que ver con que va a haber una fuerte inversión social. Bien. Para que la gente lo entienda, esta inversión social va a ir básicamente sobre la educación y sobre la salud. Bien. Leonardo, estaba leyendo, me voy a poner los lentes porque quiero repasarlo con la corrección que corresponde. Algunas declaraciones, por ejemplo, de Walter Nostrala del Frente Cívico, que dice, no le vamos a dar un cheque en blanco al gobernador porque ya nos quemamos este año. Lo que queda confirmado es que fue brutal el impuestazo. Digo, la oposición en algunos casos parece que tiene una visión distinta del presupuesto del año que viene. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una oposición aquí en Córdoba, en este caso del Frente Cívico, que me parece que no entiende el signo de los tiempos, esta necesidad que tenemos nosotros de trabajar todos los cordobeses y todos los argentinos en forma conjunta, que oponerse por oponerse, porque en este caso nosotros estamos planteando una rebaja de impuestos. Sí. A los particulares y al sector productivo, una mayor inversión en educación, una mayor inversión en lo que tiene que ver con salud, mantener un programa de obra pública importante. Me parece que oponerse a ese es oponerse a los cordobeses. Entonces veo que hay una oposición que está navegando en un desconcierto absoluto en estos últimos años, están siendo siempre oportunistas, y en esto tiene mucho que ver también
que su jefe político, en este caso que es Luis Juez, le va marcando a ellos como marionetas lo que tienen que decir acá en la legislatura, y me parece que eso no les sirve a los cordobeses. Me parece que nosotros necesitamos este presupuesto, que va a ser un presupuesto que nos va a permitir a nosotros seguir como gobierno en la senda del superávit fiscal, como lo venimos teniendo en los últimos 25 años, y que nos va a seguir permitiendo crecer en nuestro esquema productivo, que es lo que genera la actividad económica, que es lo que genera trabajo, que es lo que necesita toda nuestra sociedad, y a su vez, en el caso particular de este año, lo vuelvo a reiterar, bajar los impuestos, que es algo muy importante para una sociedad que viene ahogada por la política nacional de hace mucho tiempo, encuentra un respiro en lo que tiene que ver con la parte impositiva, y que para el sector productivo, que por ahí nosotros vemos que hay un viento de cola para la Argentina, la acompañemos siendo más competitivos, teniendo una presión tributaria mucho menor de la que tenía. Nombrabas lo vinculado al aspecto nacional, ¿no? Por un lado el dato del crecimiento que estima el gobierno puede darse, por el otro lado la proyección de la inflación, y aquí hago un paréntesis, allí también la crítica de la oposición, porque dice el gobierno nacional estima inflación entre el 10 y el 14, y en Córdoba se habla del 29, vos me corregirás o no si eso es lo que dice el presupuesto. Digo, ¿hay visión respecto a este presupuesto el año que viene también de la tranquilidad de los aportes que tienen que venir de la nación y que por ende no saldrían esos dineros del bolsillo específico de los cordobeses? Digo, ¿hay un compromiso o obtuvo el gobernador un compromiso en estas últimas reuniones de que esos aportes se van a normalizar el año que viene? Bueno, aquí es bueno diferenciar algunas cuestiones de lo que me estás planteando. Sí. Por un lado, siempre a la oposición le gusta confundir la proyección del 10% para el año 2026 que hay. La inflación que se toma del año que pasó, una inflación que está cercana al 40%, por eso las actualizaciones se hacen en torno al 36%, por debajo de la inflación. Eso por un lado. Por eso es una oposición que le gusta confundir a la gente porque no tiene propuestas. Eso está muy, muy claro. Por otro lado, a nosotros nos parece que el gobierno de la provincia de Córdoba, en esta nueva etapa que tiene el gobierno nacional, de un diálogo más directo con todos los gobernadores, en particular con el gobernador Martín Zarzora, nuestro gobernador, se ha empezado a dialogar de cómo nosotros podemos recuperar también recursos que la nación le debe a la provincia de Córdoba. Uno de los casos más importantes es lo que tiene que ver con los recursos que le debe desde hace mucho tiempo por la caja de jubilaciones de nuestra provincia. En ese caso se está trabajando. Ya se ha reconocido una parte menor de esa deuda, que son 60.000 millones de pesos, que se han ido pagando en cuotas de 5.000 millones, y ahora se está, negociando cómo se va a pagar todo lo que la nación debe en ese concepto. Así, se está haciendo con todos los ítems que tienen que ver con los recursos que le debe la nación a la provincia de Córdoba. La última, Leonardo, ¿estiman ustedes que con todas estas consideraciones, con todo lo que hay que poner en debate y en discusión, no va a tener problemas el oficialismo en aprobar el presupuesto? Yo estimo que, por lo que he hablado con algunos legisladores de los otros bloques, me parece que es un presupuesto razonable, es un presupuesto que tiene baja impositiva, que tiene inversión social, que mantiene la obra pública, que mantiene los programas de empleo, que mantiene los boletos educativos gratuitos, los boletos sociales gratuitos, que mantiene una situación en la educación y en la salud importante y de crecimiento para nuestra provincia. Yo entiendo que no sé si el 100% de la oposición lo va a acompañar, pero me parece que una parte grande de la oposición lo va a acompañar, por lo tanto seguramente podremos tener este presupuesto para poder gestionar el año 2026. Perfecto. Leonardo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y el contacto. Muchas gracias a vos, un gusto. Hasta luego, buen día. Leonardo Limia, legislador provincial, hablándonos del proyecto de presupuesto 2026 en la legislatura unicameral de Córdoba. Vamos a compartir la palabra ahora hablando de legislatura.